Buenos días, buenos días. Dios bendiga a cada uno. Dios pueda bendecir en este día a cada uno de aquellos que se van a conectar. Y damos gracias a Dios por el tiempo, por este privilegio de poder estar acá y una vez más poder compartir. Hoy me pidió un consiervo, un pastor Wilson Ponce, que si pudiese transmitir desde acá de mi hogar, y que él enlazaría la transmisión por la radio, donde él está ahí dando, donde él lleva a cabo ese trabajo también de predicar la palabra. Estamos acá con la única intención, con el único propósito de hablarle a la gente, de hablarle a las almas. Así que bienvenidos todos aquellos que están ahí y que se van a conectar en esta hora. Hoy vamos también a tener una palabra, vamos a hablar de la Biblia, vamos a hablar de lo que Dios quiere que hablemos. Así que sean bienvenidos todos aquellos que se están conectando y que se van a conectar también. Estamos desde acá, desde el seno de nuestro hogar, desde acá en lo profundo de nuestro hogar, y estamos aquí para poder transmitir, para poder compartir un mensaje. Hoy nos hemos levantado más tempranito para poder también llevar la palabra temprano. Lo hemos hecho en tiempos más tarde, pero también hoy lo podemos hacer desde temprano y poder compartir una palabra. Así que bienvenidos. Les decimos ahí, comparte esa transmisión, amigos, aquellos que son amigos en mi página también puedan compartir, para que pueda llegar este mensaje a mucha gente, a aquellos que también deben escucharle. Hoy necesitamos predicar el Evangelio, necesitamos hablar de lo que dice la Biblia en estos tiempos difíciles. Así que es necesario, y en esta hora lo vamos a hacer también. Ahí nos estamos enlazando con la Radio Cima, no creo que me equivoque, donde el pastor Wilson está ahí siempre laborando o haciendo ese trabajo para el Señor. Así que estamos acá y vamos a iniciar. Vamos en esta hora vamos a orar, vamos a compartir una palabra en esta hora, y que sea el Señor respaldando y permitiendo que llegue también a lo interior, ahí a su hogar, y que podamos nosotros ser parte de esa bendición. Tempranito, ahora mismo estamos acá ya dispuestos, firmes, para poder llevar una palabra también. Sé que muchos lo verán, sé que muchos lo van a poder ver, algunos ven de nuevo los videos, pero ahora estamos enlazados con la radio, estamos gracias pastor, estamos ahí ya listos. Me acaba de decir el pastor Wilson que ya está todo bien, estamos enlazados con la radio, y pues bendecimos la vida del pastor Wilson también, y gracias por esa invitación, gracias por tener a bien que pudiésemos también predicar desde acá o compartir este mensaje desde aquí de nuestro hogar y enlazarlo con la radio. Es un método en el cual también podemos llegar. Pero hoy vamos a hablar de la Biblia, hoy vamos a hablar de la palabra, así que yo les exhorto, les motivo a que podamos nosotros estar atentos, que podamos estar nosotros ahí con nuestros oídos bien abiertos, nuestro corazón y todo nuestro ser, para poder recibir de Dios una palabra. Quizá muchas veces la frecuencia es 90.3 FM, Radio Cima. Esa es la frecuencia de la radio también en la cual estamos ahora mismo apareciendo. Sintonice ahí la frecuencia 90.3 FM, Radio Cima. Estamos para poder compartir la palabra. Saludamos la vida de nuestro amigo Johnny Celaya, le bendecimos allá donde él también se encuentra, y estamos para poder llevar esa palabra. La Biblia nos manda a poder llevar a todo el mundo, a predicar a todas las naciones ese evangelio,
y es necesario compartir esa palabra, es necesario, es una motivación que tenemos día a día para poder hablar del Evangelio, ese buenas noticias, ese poder de Dios a través del Evangelio. Ahí nosotros somos llamados para poder hablar, para poder transmitir una palabra a aquellos también que necesitan poder escuchar la voz de Dios a través de la Biblia y obviamente a través de nuestras bocas o nuestros labios. Así que en esta hora ya hay gente que se está conectando, hay gente que se va a conectar. Y repito, estamos haciéndolo desde temprano, no habíamos hecho ninguna transmisión temprano, pero nos han pedido que pudiésemos compartir un mensaje desde acá de nuestra casa y que lo iban a enlazar para transmitirlo también de las 7 a 8 de la mañana. Así que bienvenidos, conéctese, vamos a estar hablando de la palabra, vamos a estar hablando de lo que dice la Biblia para cada uno de nosotros. Y para eso vamos a orar, vamos a poner en manos de Dios este tiempo, aunque lo hemos hecho ya desde temprano, pero igual vamos a orar, vamos a invocar el nombre de Dios en esta hora y luego estaremos leyendo, estaremos tomando una porción de la palabra para poder también hablar de lo que Dios quiere que nosotros hablemos en este tiempo y que fue el mensaje central mismo de los mismos profetas en el Antiguo Testamento y de Juan el Bautista, también Jesús. Ese mensaje de arrepentimiento, ese mensaje de conversión, ese mensaje en el cual borraba o borra los pecados de la humanidad cuando así lo queremos nosotros y nos arrepentimos y nos convertimos. Van a venir tiempos de refrigerio, pero primero vamos a orar para poder luego estar leyendo lo que vamos a compartir en esta mañana. Y oramos en esta hora, oramos en este tiempo para que el Señor tome el control. Jenny Rodríguez, bendiciones, pastor, le pido oración por mi vida, ya que he estado luchando con ese virus, pero aquí sigo de pie creyendo que Dios hace la obra en mi vida. Muy bien, y es lo mejor que puede hacer. Estaremos orando por la vida de Jenny, pero también esa fe no debe estar inactiva, esa fe tiene que estar bien fundamentada en Jesucristo, y sabemos que Él es el único que sana, Él es el único que puede restaurar nuestra salud física y espiritual. Así que, Jenny, creemos, ha habido una lucha, ha habido una batalla, quizás ha sido una prueba, pero Dios también nos da la victoria y creemos que en su vida también Él hará un milagro poderoso, o ya lo hizo, y solo tenemos que esperar que Dios pueda culminar esa obra, pero creemos y estamos creyendo firmemente que nosotros, aquellos que hemos creído en Cristo y hemos puesto nuestra fe en Él, tendremos la cobertura y tendremos esa protección divina del Hacedor de nuestras vidas. Así que creemos esa palabra, creemos, y usted también debe creerla. No debe dudar de ninguna manera, porque cuando Dios hace algo, nadie va a poder venir a destruir esa obra. Así que bendecimos la vida de Jenny y estaremos orando también. Vamos a dejar un espacio al final, quizá a veces no pedimos a la gente que pueda escribir para hacer una oración o para poder invocar el nombre de Dios, pero es necesario, todos necesitamos orar los unos por los otros, y esa es la finalidad, esa es la intención de poder estar acá también compartiendo una palabra. Y desde luego que para nosotros es un privilegio enorme el poder hablar de la Biblia, el poder hablar de aquellas buenas nuevas de salvación a la gente. Así que si alguien también tiene una petición, hágala saber por ahí, escriba ahí en un comentario, escriba y diga, pues, y lo estaremos haciendo con mucho gusto también, y estaremos orando por su vida, por su familia, por cualquier situación. La Biblia nos manda que oremos los unos por los otros, pero hoy también ahí está Carmen Galindo, nuestra hermana Carmen. Bendiciones para mi pastor, para su familia, muchas bendiciones, pastor, hombre empoderado de mi Dios, muchas bendiciones, se les quiere mucho a toda la familia
pastoral. También nosotros les amamos, siempre estamos conectados, bendecimos a cada uno de aquellos. Yo le voy a pedir que comparta. Aquí nosotros no queremos publicidad, aquí nosotros no queremos jactarnos, no, solo queremos compartir la palabra, solo queremos nosotros poder hablar de lo que Dios quiere que hablemos, y no se trata de estar buscando protagonismo, pero hemos encontrado puertas abiertas. Ahora mismo estamos enlazados con la 90.3 FM Radio Sima, que nos ha pedido también el poder que compartamos desde nuestra casa, y él iba a enlazar de 7 a 8 de la mañana. Así que comparta, si usted tiene su radio ahí en esa frecuencia 90.3 FM, también usted va a encontrar este mensaje, va a encontrar ahora mismo que estamos compartiendo al mundo entero, y no solamente aquí en Honduras, porque a través de las redes nosotros podemos alcanzar a mucha gente, y eso es lo que nos motiva, nos inspira y nos impulsa a poder seguir compartiendo y llevar una palabra a cada hogar. Pero queremos orar. No podemos dejar ese espacio de poder invocar el nombre de Dios. Vamos a orar en esta hora para luego compartir. Por ahí me entretuve en leer algunos comentarios de alguna gente que ya está conectada. Siga compartiendo. Y yo no me siento mal, de alguna manera, lo voy a decir sinceramente. Hay mucha gente que comparte, gente que no conoce, gente que está transmitiendo desde otros países, y eso está bien, porque tenemos nosotros que ser también ese eslabón para poder compartir la palabra. Bendiciones Jason, bendiciones Siervo, bendiciones Rosemary Hernández, esa paisana de Laguna Seca, bendiciones a todos, les amamos. Yo lo sigo diciendo lo que decía antes, pero muchas veces no queremos darle o ayudar, siquiera compartiendo nuestras transmisiones a aquellos que conocemos, a aquellos que están ahí predicando la palabra. Es necesario que nosotros también seamos parte de esa bendición y podamos, si no podemos predicar, pero podemos compartir por lo menos una predicación de un hermano, una hermana, para que pueda también esa palabra llegar y poder ser puesta en el corazón de la gente. Oramos. Dios, gracias en esta hora te damos por ese privilegio, por tu misericordia, y estamos acá en este lugar, acá en nuestro hogar, Señor, enlazados aún con Radio Sima, y es una bendición enorme desde temprano buscarte y encontrar en ti, Señor, refugio. Eso es maravilloso, eso es hermoso, y ahora mismo ponemos este tiempo ya. Sabemos que hemos orado, sabemos que hemos invocado tu nombre, pero queremos, Señor, que no sean nuestras palabras, queremos que no sea nuestra propia argumentación, sino, Señor, lo que tu palabra, lo que la Biblia nos expresa a través de ella, y que pueda surtir un efecto poderoso en cada uno de aquellos que van a ver, que van a escuchar, que están escuchando a través de Radio Sima esta transmisión también. Queremos que tú seas a través de tu Espíritu Santo, y que ese poder maravilloso de tu Espíritu, Señor, sea golpeando, sea, Señor, inquietando el corazón y cada ser de aquellos que van a estar conectados ahora mismo, que se han conectado y aún van a ver esta transmisión. Padre, pedimos que tu gracia, pedimos que tu favor sea con cada uno de nosotros, a cada uno de aquellos que se conecta y se va a conectar. Quizá haya enfermedad, quizá haya algo, Señor, que ahora mismo es adverso a la vida de cada uno de aquellos, pero ahora mismo oramos, clamamos a ti para que tú tengas el control, para que tú puedas, Señor, cambiar nuestro lamento, nuestro lloro, Padre, en felicidad, en contentamiento, en dicha, Señor, en aquel placer de agradar, en el placer de poder bendecir y exaltar tu nombre, Padre, satisfacernos en tu misericordia, en tu presencia. Ahora mismo, Señor, queremos que tú seas quien toma el control total, absoluto de nuestra vida, pensamientos, nuestras intenciones, nuestro corazón y todo nuestro ser sea para poder agradarte. Padre, pedimos perdón por todo aquello que muchas veces puede venir a nuestros pensamientos, puede venir a nosotros, Padre. Ahora mismo queremos humillarnos delante de ti para que tú seas tomando el control. La gloria es para ti.
a ti nada más la gloria. No hay ninguna cosa que tú compartes, Padre, y menos tu gloria. La gloria te pertenece a ti, por lo cual honramos, loamos, alabamos tu nombre en esta mañana, y es una bendición muy grande el poder compartir, Dios. Y yo sé que tú vas a orar poderosamente en la vida de cada uno de aquellos que ya están conectados, que se van a conectar, y que aún, Señor, encontrarán en tu palabra una respuesta, encontrarán, Dios mío, en ti aquel consuelo que es necesario tener de parte tuya. Padre, queremos orar por cada uno de aquellos que habitamos aquí en esta ciudad de Catacamas. Oramos, Padre, por cada uno de aquellos que están en Honduras, en cada departamento, en cada rincón, en cada centímetro de este país hermoso que tú nos has regalado para que podamos ser nacidos y bien nacidos de esta tierra, Padre. Pero también oramos por cada uno de aquellos que están fuera de esta tierra, fuera de este territorio, Padre, de Honduras. También oramos en cada país que está ahí, que nos van a ver, Padre, en cada lugar. Bendecimos a cada vida, bendecimos, oh Dios, y que seas tú tomando el control, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Es una bendición. Damos gracias a Dios por este tiempo, y veo que hay gente que se está conectando, veo que hay gente que se está conectando. Comparta esta transmisión. Repito eso, no estamos buscando protagonismo de ninguna manera, pero Dios nos está llamando a predicar, Dios nos está llamando a compartir la palabra, y eso es lo que hacemos. Hoy estamos acá enlazados con Radio Cima, estamos enlazados con la 90.3, y el pastor Wilson nos ha invitado para poder compartir en esta hora de la mañana, y estamos ya conectados con él, y estamos también para el mundo entero a través de Facebook Live, que estamos en vivo. Así que a todos aquellos que están en cualquier lugar, en cualquier país, les bendecimos, les amamos, y también puede ser usted parte de bendecir a otro transmitiendo o compartiendo esa transmisión. Así que vamos a hablar de la palabra en esta hora, en esta mañana, de lo que dice la Biblia, de lo que dice la palabra a cada uno de nosotros en este preciso momento. Vamos a ir a Hechos capítulo 3, y en el verso 19 precisamente, en lo que el escritor plasma en esa palabra. El escritor es Lucas, y ha hecho una recopilación de todos los acontecimientos que pasan con la iglesia, y es uno de los acontecimientos que impactan, de cual vinieron 5,000 personas después de aquel segundo discurso de Pedro. Pero vamos a leer lo que dice la Biblia para que podamos compartir en esta hora lo que dice la palabra. Así que voy a leer la Biblia honrando al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y dice: así que arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Qué palabra tan hermosa, qué palabra más maravillosa. Y cuando nosotros hablamos de arrepentimiento, hay mucha gente que no le gusta. Cuando hablamos de conversión, hay mucha gente que no le gusta, pero sí quiere el beneficio, sí quiere que sean borrados sus pecados. Y es una enseñanza sobre el arrepentimiento, es una palabra sobre el arrepentimiento. Y así lo decimos nosotros a secas acá. El título de este mensaje es Arrepentidos y Convertidos. No hay otra cosa, no podemos cambiar, no podemos titular algo que ya está plasmado en la palabra. Pero vamos a hablar de esa palabra arrepentimiento y de esa palabra de conversión en esta hora. Porque yo no soy de aquellos predicadores que va a estar utilizando palabras para poder insultar, para poder decir cosas en contra de otro ser humano. En cambio, sí soy muy apegado a la palabra de Dios para poder hablar, para poder llevar un mensaje a la gente. Y en esta hora yo le pedí a Dios y le decía: Señor, tantos mensajes que tú me has dado, pero ¿cuál mensaje comparto? Y Dios inquietaba mi vida, mi corazón, para que yo pudiese compartir este mensaje de Hechos capítulo 3 y verso 19. Toda la Biblia nos
muestra de que Dios siempre ha estado buscando a su pueblo, ha estado buscando a la humanidad, ha estado buscando al hombre para que se vuelvan a Él. Y por ahí nosotros encontramos, desde el Génesis comenzamos a ver que Dios está buscando esa relación, que se rompió esa relación que fue rota en el Edén. Entonces Dios ha pedido siempre al hombre que se vuelva a Él. Pero el hombre, en su afán de llevar a cabo aquellas cosas contra la voluntad de Dios, se ha devocado a hacer lo malo, se ha devocado a hacer el pecado, se ha devocado a practicar la inmundicia y una serie o un sinnúmero de cosas. Pero hoy vamos a hablar, o estamos hablando ya, de lo que es el arrepentimiento y la conversión. Porque Dios pide de nosotros o demanda de nosotros arrepentimiento, y mucha gente quiere ver el reino de Dios o anhela ver el reino de Dios, pero no es posible si no hay arrepentimiento. Hoy nos han querido vender un evangelio cómodo, barato, pero no es cierto. El arrepentimiento tiene que ver y va de la mano con la salvación. La persona que tiene o quiere ser salva no puede ser salva si no es a través del arrepentimiento, y consecuentemente también tiene que ir la conversión para que los pecados sean borrados. Es como cuando alguien debe literalmente una deuda, pero hay alguien que paga, entonces no debe, es absuelto. Así también nuestros pecados tienen que ser borrados o son borrados cuando nosotros nos arrepentimos y venimos al Señor. Y Pedro comienza a hablar en Hechos, en el verso 38 también, y está diciendo: Pedro les dijo, arrepentíos, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. La Biblia nos muestra en todo el Nuevo Testamento, desde que inicia el Nuevo Testamento, que el mismo Juan es el que terminan los profetas, pero Juan viene y trae un mensaje de arrepentimiento para perdón de pecados. El mismo Jesús, en los capítulos 4 y 3 de Mateo, comienza a hablar: arrepentíos. Y la gente hoy quiere salvarse, pero no quiere arrepentirse de su mal camino. Hoy la gente quiere tener el privilegio, los beneficios de la salvación, pero no quiere arrepentirse de sus caminos. Y Dios ha buscado al hombre, Dios sigue buscando al hombre y le está pidiendo arrepentimiento, porque no puede ser que nosotros podamos alcanzar la salvación sin arrepentimiento. Hay muchas doctrinas equivocadas, erróneamente hablando del arrepentimiento o de la conversión, que no tiene nada que ver con lo fundamental, con aquellas cosas elementales que la Biblia misma nos enseña. Bendecimos la vida de nuestra hermana Luz Marina. Dios le siga bendiciendo, hermano, y a toda su familia, el su hogar. Bendiciones, hermana. Hemos tenido también tiempo juntos ahí, compartiendo la palabra, y para nosotros es una bendición. Mi costumbre, quiero que me disculpen ahí, porque mi costumbre es más prolongada, o sea, no parar tanto en leer comentarios, porque hasta ahora estoy incursionando en este método de predicar por Facebook en vivo. Tengo casi 7 años de estar predicando en púlpitos, en las calles, pero ahora tengo que hacer pausas, y eso yo quiero que ustedes también entiendan, porque me concentro más en proyectar el mensaje, y cuando yo voy y leo, entonces tengo que ir acostumbrándome, porque vamos a seguir predicando la palabra. Pero solo les aclaro eso, no quiero que ustedes vayan a pensar que no quiero leer o no quiero darle lectura a sus mensajes. Obviamente es importante, es interesante para poder también llevar alguna palabra de oración, orar por alguno hermano o hermana que está ahí y con una petición. Pero solo aclaro, si usted ve que a veces no leo algunos mensajes, no es que no quiera, sino que pasa eso, que mi forma de predicar es más fluida y no paro tanto porque así lo he estado haciendo. Así que vamos a ir cambiando ese método también para darle oportunidad a todos aquellos que se están conectando y que también escriben peticiones, escriben algo ahí en sus comentarios, y eso está muy bien. Y así que seguimos hablando de lo que es el arrepentimiento,
seguimos hablando de lo que significa eso, y yo quiero por acá dejar algunas cosas en el corazón de ustedes, y es que esta es la otra doctrina que frecuentemente es mal interpretada, porque hay doctrinas que muchos hombres han querido interpretar a su manera y que han tergiversado o la han pervertido la esencia del evangelio, y por eso nosotros sabemos que el mensaje de arrepentimiento va ligado, va intrínsecamente y está unido a la salvación. No puede haber salvación si no hay arrepentimiento. Pero esta doctrina es peligrosa porque frecuentemente es mal interpretada, y simplemente a causa que el hombre pecador busca para justificar, hay mucha gente que está diciendo yo soy hijo de Dios, y no está arrepentido, no quiere buscar de Dios, y no es una doctrina, una enseñanza totalmente equivocada, y que aún también está siendo introducida en muchas congregaciones, en la misma iglesia, y por tener una vida llena de libertinaje, una vida que no va conforme a la palabra de Dios. Y eso también es peligroso, porque el hombre simplemente a causa de su pecado, él quiere o busca una forma como justificar su propia conducta y todavía aliviar su culpa para pensar que es aceptable a Dios. La gente no quiere que se le hable de arrepentimiento. La gente quiere tener todo privilegio. La gente quiere que Dios le pueda bendecir, y Dios bendice a cada uno por su infinita misericordia, pero necesita de nosotros arrepentimiento para que nosotros podamos accesar y podamos nosotros tener esa vida eterna. Pero ¿qué habla o qué es lo que dice el arrepentimiento? Bendiciones, Alex. Seguimos predicando, claro que sí. Muchas gracias. El arrepentimiento tiene que ver con volver a Dios. Viene de un griego, el metanoia, que tiene que ver un cambio, tiene que ver un giro, tiene que ver algo que toma otro curso. La palabra tiene que ver, o la palabra arrepentirse está comenzando desde ese griego, desde la metanoia, por esa palabra, y es introducida esta palabra generalmente o traducida como regreso. El arrepentimiento tiene que ver con regreso. El arrepentimiento tiene que ver con cambios. El arrepentimiento tiene que ver con que yo iba en una dirección y giré, cambié. Un giro de timón totalmente radical. Eso tiene que ver el arrepentimiento. Y hoy hemos encontrado mucha gente metida en una falsa doctrina, y no estoy diciendo que yo tenga la doctrina exacta, porque la palabra de Dios es la doctrina correcta y no podemos desenmascararnos o desmarcarnos de esa palabra, de lo que Dios mismo nos dice en la Biblia. Pero sigo hablando de esto porque es interesante decirlo también. El arrepentimiento tiene que ver con ese giro, con volver, con ir hacia otra dirección. Es dejar lo que hacía e ir hacia un lugar totalmente distinto. Obviamente la conversión también tiene que ver con transformación, tiene que ver con cambios, tiene que ver con algo que va a posibilitar ver obras, frutos diferentes. Y hay mucha gente que dice, no, pero yo ya me arrepentí. Pero necesitamos lo siguiente, necesitamos convertirnos también, porque eso lleva al otro y a la prebenda, al beneficio en el cual dice, y serán borrados tus pecados. Jesús en todo su mensaje fue arrepentidos, arrepentidos, el reino de Dios se ha acercado. Juan mismo también dice, y voy a leerlo en la Biblia para que usted se dé cuenta de que yo no estoy diciendo o hablando cosas acá de mi propio criterio. Dice la Biblia en cuanto al arrepentimiento en el capítulo 3 de Mateo, verso 2. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Pero dice el verso 2, escuche, Juan está hablando del que viene, del Mesías. El mensaje mesiánico tenía que ver con arrepentimiento, porque todo lo que había pasado en el Antiguo Testamento, los ritos ceremoniales, no habían dado efecto, no habían producido el efecto necesario. Entonces tenía que venir alguien para poder establecer la salvación de otra manera, pero necesitaba arrepentimiento. Necesita arrepentimiento el ser humano. El ser humano quiere tener el beneficio de la vida eterna, pero no quiere arrepentirse. No queremos volvernos a Dios, no queremos dejar lo malo para volver
a tener, entablar esa relación con Dios. Y acá dice el mismo escritor Mateo, dice, y diciendo en el verso 2 del capítulo 3 de Mateo, y diciendo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando habla de que el reino de Dios se ha acercado, nos deja literalmente el espacio o la puerta para que nosotros podamos accesar. Pero ¿qué necesitamos? Es el arrepentimiento. Es arrepentirnos de nuestras malas acciones, es arrepentirnos de nuestras conductas pecaminosas y volvernos al Señor para que pueda venir después la conversión y vamos obrando, vamos dando frutos de cambio. Porque la gente cree que solo dice yo reconozco a Jesucristo, yo reconozco al Mesías, yo reconozco al Salvador, pero sigue en el pecado, sigue haciendo lo malo. Y eso no tiene nada que ver con la doctrina fundamental del arrepentimiento. El arrepentimiento tiene que ir de la mano con la conversión para que venga lo tercero. Ese pasaje es hermoso. Hay 4 cosas fundamentales que nosotros encontramos ahí. Primero dice arrepentidos, después dice convertidos, lo tercero dice para que sean borrados tus pecados, y lo cuarto para que de la presencia de Dios vengan tiempos de refrigerio. Tiempos de refrigerio significa alivio, tiempos de refrigerio significa paz espiritual, significa tiempos hermosos en la presencia del Señor, y que hay una paz interior, hay descanso en el Dios mismo. Y dice también acá en el capítulo 4 y verso 17, para que ustedes escuchen o también vean lo que dice o es el mensaje central de la Biblia, porque esto es doloroso. Yo lo digo acá en esta mañana, que he escuchado tanta gente hablando situaciones que no tienen nada que ver con la palabra de Dios, y nosotros tenemos que levantar nuestra voz como ser atalayas y hablar de lo que dice la Biblia, no ofendiendo de ninguna manera, pero sí proclamando lo que dice la palabra. Hay mucha gente que está hoy esperando salvarse, y hay tanta gente que sigue haciendo lo malo, sigue haciendo el pecado, y cree que va a poder tener ese refrigerio, puede tener ese perdón, ese indulto, esa limpieza de sus pecados. No, el mensaje central de la Biblia tiene que ver con el arrepentimiento, y el arrepentimiento no solo tiene que ver con nuestros pensamientos, tiene que ver y va inherentemente con todo, con nuestro cuerpo, con nuestros pensamientos, con nuestro ser, con todo. Ahí el arrepentimiento tiene que ver con eso, porque es un cambio, es algo que vamos a nosotros mostrar a la humanidad que hemos cambiado, que estamos cambiando gradualmente, porque la santidad tiene que ver con eso, y es la misma conversión. El verso 17 del capítulo 4 dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos. Acá volvemos nosotros a encontrarnos con esa palabra, y es que ese mensaje es el que Jesús utiliza, el que Juan utiliza, el que la Biblia utiliza. El mismo Pablo, el mismo apóstol Pablo, siendo Saulo de Tarso, él está equivocado. Él cree que persiguiendo a la iglesia, él está bien, pero tiene que tener un encuentro con Jesús para poder convertirse de verdad al Señor y comenzar a caminar delante de Dios correctamente. Hoy nosotros también tenemos que entender que no se trata tan solamente de que en mis argumentos yo puedo tener la salvación. La salvación tiene que ir de la mano con el arrepentimiento. El arrepentimiento va a llevar subsecuentemente a la conversión. Entonces dice acá, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Hay gente que usted le pregunta del reino de los cielos, pero no entiende nada. Usted le pregunta qué es el reino de Dios, tampoco entiende nada. Pero hoy nosotros tenemos que saber que el arrepentimiento es lo único que nos introduce en ese plan de salvación. Ese es lo único que nos introduce en ese terreno que ya no es ordinario, es un terreno de Dios, es un plan de salvación de Dios, y tiene que ver con el arrepentimiento. Es extraordinario cuando nosotros vemos lo que Pedro hace. Pedro, un hombre que la Biblia
misma lo dice, un hombre sin letras. Cuando habla que era sin letras, no está diciendo que era un hombre que no sabía leer. Está hablando de la preparación porque era un pescador. Pero a mí me motiva, a mí me inspira la elocuencia, el denuedo de Pedro, después que tiene un contacto con Jesús, con el maestro de Galilea. Comienza en ese primer discurso, cuando Pedro predica, cuando Pedro está después de aquella llenura del Espíritu Santo, vienen 3,000 personas y se convierten al Señor. Arrepentimiento, Pedro hablaba en ese capítulo 2, verso 38, también lo está diciendo y dice: arrepiéntase, arrepentíos y bautícese. Cuando hablaba de arrepentimiento, estaba diciendo: dejen ese pecado, dejen esas cosas que están haciendo, olviden el pecado, olviden aquellas cosas que han estado practicando. Hoy es el tiempo, porque el reino de Dios solo se puede accesar cuando alguien se arrepiente. No podemos nosotros tener otra opción, y esto no es negociable. La salvación tiene que ver con el arrepentimiento, y el arrepentimiento va a llevar a la conversión. Y yo lo digo con criterio acá. Quizá va a decir: pero ¿y cómo es que este hombre habla tanto de arrepentimiento y hay alguna cosa? Porque nosotros, cuando venimos al plan de salvación, venimos con un montón de mañas, venimos con un montón de cosas, pero Dios va a ir cambiando, va a ir quitando, porque entramos en otro terreno, entramos en otra dimensión que es totalmente distinta, porque hemos dado un cambio, hemos dado un giro, y entonces comenzamos a ver las cosas desde otro ángulo, desde otra perspectiva. Pero el arrepentimiento es eso, el arrepentimiento es un cambio, es un giro, es retroceder de lo que estábamos haciendo e ir en otra dirección. La gente quiere tener la salvación, la gente quiere el reino de Dios, la gente quiere la vida eterna, la gente quiere el paraíso, la gente quiere la tierra donde fluye leche y miel, pero no quiere cambio, no quiere girar, no quiere abandonar el pecado. Y no es posible accesar a Dios sin antes arrepentimiento, sin antes arrepentirnos. Y lo está diciendo: el reino de Dios se ha acercado. Cuando escuchamos ese tremendo mensaje de Pedro, cuando Pedro dice aquel discurso, diserta aquel discurso, y comienza la gente a venir porque había algo diferente, había algo distinto. 3,000 vienen, pero en ese segundo discurso de Hechos capítulo 3 comienza el apóstol Pedro de nuevo, cuando había pasado algo, cuando había habido un milagro tremendo, porque hay mucha gente incrédula también en estos días, y habían visto aquel cojo que se había levantado y comenzaron a cuestionar a Pedro, pero faltaba algo poderoso, y Pedro solo utiliza aquel evento para volver a llevar una palabra, y Pedro utiliza esos términos, utiliza esa palabra: arrepentidos. Así que es una orden, es un imperativo. Hay gente que dice: no, yo vivo como a mí se me da la gana. Pues yo te quiero decir en esta mañana que no es cierto. Nadie puede accesar. Y yo estoy hablando a la iglesia también. Estoy hablando a aquellos que decimos que estamos perseverando. No es posible hacer las cosas en nuestra propia manera. Tenemos que cambiar. Tenemos que ser diferentes, porque Dios demanda, es una orden. Cuando habla de así pues, está diciendo: así que esto es una orden, esto no es negociable. Si ustedes quieren cambio, si ustedes quieren una vida diferente, si ustedes quieren bienestar físico, espiritual, deben arrepentirse. Y Pedro es fuerte. Dice: así que, y está diciendo ahí esa palabra hermosa: así que, arrepentidos. Y hace un paréntesis ahí, dice: así que, le dice, aquí no hay otra opción. Aquí no es posible que ustedes puedan ser salvos a través de otra cosa. Aquí ustedes tienen que arrepentirse. Era el mensaje central, y ha sido el mensaje central en el cual mucha gente lo ha querido cambiar. Mucha gente ha querido vender un falso evangelio, un evangelio liviano, un evangelio de prosperidad, un evangelio que vamos a seguir haciendo lo malo, un evangelio que no da cambios, un evangelio sin frutos. Y hay gente que dice: no, pero es que yo ya accesé al reino de Dios, pero no da frutos distintos, no da frutos diferentes. Hoy es tiempo de cambiar, hoy es tiempo de convertirnos, hoy es tiempo de arrepentimiento y conversión para que puedan ser borrados. Cuando habla de ser borrados, es que ya no va a venir más. Esa culpa es absuelta, esa culpa es limpia, ya no tenemos más culpa. Y ahí viene lo demás, dice: y de la presencia de Dios vendrán tiempos de refrigerio. Pedro de eso estaba hablando, Pedro de eso estaba diciendo. Así que arrepentidos y convertidos. Vea lo que dice también en el capítulo 17 y verso 30, ahí mismo de Hechos.
Cuando hablo de una orden, Dios no estaba negociando con el hombre. El hombre es el que quiere a veces negociar la salvación y comienza a poner condiciones. No hay una condición para salvarnos, que el arrepentimiento. Tiene que ver con el arrepentimiento. Cuando Pablo está en Atenas, se encuentra ahí con mucha gente, pero él trae una palabra. Y dice en el verso 30 del capítulo 17, hablando de los hechos también. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda. Oiga, cuando dice manda, cuando está hablando, está diciendo hay una orden. Cuando está hablando de que manda, y dice acá, sigue diciendo a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. La gente a veces quiere hacer las cosas por su propia cuenta, pero es una orden que no ha sido dada ni siquiera por los profetas, ni siquiera por el mismo Pablo. Lo está diciendo el mismo Dios, que Él está ordenando que vengamos al arrepentimiento. Esto no es negociable, esto no tiene condiciones y esto no es necesario que nosotros querramos o no querramos. Es una orden de parte de Dios, y por eso dice, hablando de arrepentimiento, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar. ¿Qué le dijo a sus discípulos? Un imperativo de una orden. Por tanto, id. Por tanto, a todas las naciones tiene que ir y hacer discípulos. Cuando estaba hablando de discípulos, de hacer discípulos, estaba diciendo, lleven el mensaje que yo les he enseñado. Lleven ese mensaje de arrepentimiento. Lleven ese mensaje de cambio. Lleven ese mensaje que va a ser distinto. No hay negocio, no hay negociación. Es una orden divina de parte de Dios, que sin arrepentimiento el hombre no puede tener la salvación. Yo no te vengo a cuestionar ni te vengo a insultar, pero es necesario arrepentirnos, es necesario convertirnos, es necesario. La importancia del arrepentimiento, eso es lo único que lleva a la vida eterna, y nos ofrece muchas veces hoy un evangelio totalmente barato, liviano, sin peso, porque nos están enseñando otras cosas. Cuando digo enseñando, porque mucha gente quiere enseñar lo que se le da la gana, pero hoy tenemos que hablar de arrepentimiento genuino, arrepentimiento verdadero. Por eso decía Jesús, yo traigo otro terreno. El reino de los cielos es distinto, por cuanto yo vengo por los pecadores. Hay mucha gente que dice, pero es que Dios me ama, y sigue haciendo el pecado. Dios ama a la persona, Dios ama al ser humano, pero el pecado no, es abominación al Señor, y yo tengo que decirlo. Claro que sí, pecamos, sí pecamos, pero es necesario que nosotros nos arrepintamos y nos volvamos a Dios, porque sin ello no podemos nosotros tener la salvación. Así que eso implica una orden en la cual Dios establece, y dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, le había enviado profetas, le había enviado tanta gente. Arrepiéntanse, vuélvanse a Dios. Profeta Joel y todos los profetas, el mensaje era que se volvieran a Dios. No hay ningún otro hombre que aparezca que no dijo de lo mismo. Siempre estaban hablando, vuélvanse, volveos. Y volverse era arrepentimiento, eso significaba. Pero hoy le dice, ya ustedes no son ignorantes, ustedes saben qué mensaje es el que yo traigo, y es el de arrepentimiento. Yo te digo en esta mañana, yo te digo en esta hora, ¿tú quieres la salvación? Y ahí está. Es algo tremendo, maravilloso, pero debemos arrepentirnos. Debemos arrepentirnos. Debemos cambiar. Debemos ser transformados. El arrepentimiento es girar, cambiar, dejar lo malo e ir en dirección correcta. Abandonar. El arrepentimiento trae dolor. Cuando lo hacemos de verdad, va a traer dolor a nuestras vidas. Porque no hay hombre que pueda vivir, y yo lo digo, yo viví tanto tiempo equivocado. Y creía que los placeres de este mundo, los placeres de la carne, los placeres de aquellas cosas que el mundo ofrecía, eso me llenaba, y no es cierto. La paz, el refrigerio, aquellas cosas hermosas solo se encuentran en Jesús de Nazaret. Solo ahí podemos experimentar totalmente distintas aquellas cosas, porque es el amor, el afecto de Dios, es aquello que Dios ha establecido para cada uno de nosotros. Hoy Dios también nos llama a nosotros que nos arrepintamos, a la humanidad, al ser humano, porque el reino de Dios está más cerca que nunca. Hoy debemos nosotros arrepentirnos. Yo he escuchado tanta gente metidas en las congregaciones y dice, no, yo ya soy salvo, pero todavía critica, pero todavía cuestiona, todavía juzga, todavía condena, todavía es mal hablada, todavía está en aquellas cosas que no son agradables al Señor.
Hoy es tiempo de arrepentirnos. Hoy es tiempo de abandonar el pecado. Hoy es tiempo de dejar aquellas cosas que nos estorban para accesar al reino de Dios. Porque hay cosas que estorban. Por eso Pedro lo dice claramente. Así que arrepentíos y convertíos para que sus pecados sean borrados. Los pecados no pueden ser borrados si no hay arrepentimiento y hay conversión, porque lo dice también en el mismo pasaje de Corintios, en la segunda carta de Corintios, lo dice claramente en el capítulo 5, verso 17. De modo que si alguno está en Cristo, esto es conversión. Nueva criatura es, lo pasado quedó ahí atrás. Todas las cosas que pasaron ahora son hechas nuevas. Esto tiene que ver con transformación, esto tiene que ver con cambios, esto tiene que ver con santidad, esto tiene que ver con aquel progreso gradual en nuestra vida espiritual. Yo no concibo que alguien diga que puede ser salvo o que puede vivir haciendo aquellas cosas que hacía antes. No, tenemos que sentir dolor cuando hacemos algo malo, porque Dios está inquietándonos, está incomodándonos. Hoy es tiempo que entendamos eso. El arrepentimiento sin frutos no puede pasar, no puede tener un efecto. Ni Jesús ha hecho un efecto. Y usted dice, pero en algunas cosas no puedo cambiar. Pero entréguele esa área al Señor. Entreguémosle esas áreas difíciles que no podemos por nuestra propia cuenta para que Dios pueda cambiar, transformar. Y yo lo digo acá, yo era un mal hablado. Yo creí que la palabra más grande que pudiera vertir contra una persona, eso ofendía más, eso golpeaba más, lastimaba más. Pero abandoné aquello. En el carro, en los carros yo caminaba música de todos los grupos esos mexicanos y caminaba cuantas cosas, cervezas y todo eso. Pero yo creía que eso era placer, yo creía que eso estaba bien. Pero había que dar un cambio, había que tomar una decisión. Hoy lo que la gente menos quiere es tomar esa decisión, decidir por lo correcto. Si nos dicen, no vayas por ese camino porque ahí hay muerte. Pero nosotros queremos insistir. Nos dicen, no hagas eso, que eso está mal. La Biblia nos demuestra el camino correcto para que nosotros podamos caminar. Hoy es tiempo de arrepentirnos. Hoy es tiempo de convertirnos para que esos pecados, esas culpas sean borradas. Para que esas culpas sean absueltas. Y de la presencia de Dios vamos a tener los beneficios. He hablado de los beneficios de la salvación. Es la justificación, es la adopción, es la regeneración, es también la redención y la adopción. Hoy nosotros tenemos que abrazar esa salvación, ese regalo que Dios nos ha dado. 5,000 vinieron en aquel mismo momento que Pedro predica ese segundo sermón, cuando había pasado aquel milagro poderoso de aquel hombre, de aquel cojo que se había levantado, y él comenzó a llevar, a disertar la palabra, pero hablaba de arrepentimiento. Cuando a ti te hable de algo que no tiene que ver con arrepentimiento y cambio, estás en el lugar equivocado. Y no te estoy hablando de una congregación. Cuando a ti te estén hablando de una falsa identidad como cristiano, yo te quiero decir, hay algo que te están engañando, te están metiendo cosas que no tienen nada que ver. El hombre de Dios, la mujer de Dios debe batallar para no seguir haciendo el pecado. Y no es que no vamos a equivocarnos. Obviamente que tenemos también todavía aquella naturaleza pecaminosa que solo en Cristo podemos luchar desde un terreno, de una perspectiva totalmente distinta. Pero cuando alguien te diga, no, tú puedes estar así, tu vida está bien de esa manera, no es cierto. Tienen que haber cambios, tiene que haber el fruto de arrepentimiento, tiene que traer algo distinto y diferente a la vida del ser humano. Por lo cual también es necesario arrepentimiento, conversión, cambio, frutos, obras distintas. Pero ¿qué pasa si maldecimos a alguien aunque estemos diciendo que ya somos salvos? No es posible. ¿Qué pasa si seguimos en las mismas cosas, en las malas palabras, en el chisme, en la crítica, en la condena, en todas aquellas, abrazando todavía las cosas que hacíamos? Tiene que haber un arrepentimiento, tiene que haber un cambio, un giro total, radical. La gente es lo que menos quiere. Yo le aseguro que si yo comienzo acá a predicar algo que es agradable al oído de la gente, vamos a ser como dijo el profeta Ezequiel. Vas a ser como cantor de amores. Vas a ser como aquellos que te van a escuchar, se van a paladear con aquello, pero se van a ir a reír, a burlar allá atrás las paredes. Hoy la gente quiere que se le venda un evangelio barato, un evangelio liviano. Yo no voy a predicar eso, ni voy a vender aquel llamado que Dios ha hecho a mi vida para que yo pueda compartir la palabra. Porque solo hay un solo evangelio, o solo hay un mensaje que trasciende en la Biblia, y es el de arrepentimiento.
Es el arrepentimiento genuino del hombre, del ser humano, de la mujer. Solo a través de ella nosotros podemos entrar a ese plan de salvación y tener la vida eterna. No hay otra cosa. Si alguien quiere ser salvo, no necesita más que arrepentimiento, conversión, borra las culpas, los pecados, y viene el placer de ser un hijo de Dios. Viene la sanidad espiritual, viene la sanidad física. Mucha gente enferma, mucha gente pasando procesos difíciles, y a veces nos preguntamos, nos cuestionamos: ¿qué está pasando conmigo? ¿Alguien pecó o alguien hizo algo? ¿Es nuestra propia vida que está desagradable o es desagradable a la misma presencia del Señor? Arrepentimiento. Siempre me gusta predicar y darle el énfasis necesario a esas palabras. Cuando yo titulo mis mensajes, yo quiero proyectar en la gente eso de lo que yo que estoy hablando. La gente no puede ser salva sin antes arrepentirse. Aquí la gente, y yo lo voy a decir acá, quizá le moleste mis comentarios o lo que yo estoy hablando acá, pero hay gente que cree que cuando muere alguien y después comienzan a hacer algunas cosas, algunos ritos ahí, 9 días, que 40 días, que un misa del año, que eso no tiene nada que ver. Eso con la salvación no tiene nada que ver. Eso es algo errado, es algo que no tiene fundamento bíblico. La salvación tiene que ver con el arrepentimiento en vida del hombre. La salvación tiene que ver con la salvación del hombre, con la salvación de su interior, de su corazón, porque hay un cambio. Hay gente que no le gusta que se le diga esto, pero no hay salvación sin arrepentimiento, y las obras tienen que ser en vida, no muerto. Qué fácil fuera que yo pudiese salvarme aún después de muerto. Entonces en vano estaría predicando ahora, en vano estuviera hablando ahora acá, perdiendo el tiempo estaría. No, pero hoy yo reconozco que la salvación tiene que ver con el arrepentimiento y la conversión. Hoy debemos abandonar aquellas cosas que han estorbado. Hoy debemos abandonar aquellas cosas que han bloqueado nuestro acceso a ese reino de Dios. El reino de Dios fue instituido aquí en la tierra a través de Jesús. El reino de Dios le pertenece a la iglesia. El reino de Dios le pertenece a los hombres de Dios. El reino de Dios es pertenencia de aquellas mujeres de Dios. Pero tenemos que tener cambios. Tenemos que cambiar. Tenemos que arrepentirnos. Tienen que ser borrados esos pecados a causa de esos cambios en nuestra vida. Necesitamos cambiar. Necesitamos ser distintos. Necesitamos nosotros ser diferentes. Apliquemos esa palabra. Pedro, el apóstol, hablaba de arrepentimiento y era una orden, era un imperativo. Es y sigue siendo un imperativo en nuestras vidas. Alguien ha dicho por ahí: no, yo soy salvo, pero sigue en el pecado. No. ¿La salvación se pierde? No se pierde. Está ahí, la salvación está ahí. Somos nosotros que podemos perder la salvación. Hoy es tiempo de cambios. Hoy es tiempo a la iglesia de santificarnos. Hoy es tiempo a la gente. Si hay alguien que no es convertido y hoy quiere decir: yo me arrepiento, es hermoso tomar una decisión. Aunque hay luchas en nuestra mente, en nuestro interior, porque Satanás quiere tener, Dios lo reprenda, porque el enemigo siempre quiere tener ahí tomado nuestra vida, pero tenemos que abandonar esos caminos que nos van a llevar a la misma muerte. Quisiera extenderme un poco más, pero tengo ese problema que ocupo tiempo para poder, me inspiro, siento ese fuego de Dios de seguir predicando, y quiero orar. Quedan 5 minutos para las 8, el pastor me dijo de 7 a 8 y hay que ser respetuosos también. Yo solo quiero dejarte este mensaje en esta hora. ¿Quieres ser salvo? Yo sé que todos van a decir sí, pero es necesario el arrepentimiento. Es necesario. Dios ya no nos va a tomar como ignorantes, porque todos hemos escuchado una palabra que nos ha hablado alguien. No te dejes vender una falsa enseñanza de que te digan que no necesitas arrepentirte para ser salvo. Tenemos que arrepentirnos. Tenemos que convertirnos para que los pecados sean borrados. No hay absolución sin antes declarar a alguien inocente. Debemos nosotros reconocer eso. El reino de Dios se ha acercado. El mensaje central de la Biblia: arrepentimiento. Y tiene que ver con cambios, con frutos. Bendiciones. Bendiciones, hermano Junior Zúñiga. Bendecimos a cada uno. Esto es una bendición para mí y yo me siento
muy honrado de parte de Dios de poder compartir esta palabra. Solo quiero decir en esta hora, y lo voy a hacer por primera vez, casi no menciono mi nombre. Creo que mi nombre no es tan importante acá, pero sí es importantísimo que mi nombre esté inscrito en ese libro. Pero dice Espinal Wendy, arrepentidos y convertidos, que nuestra redención se ha acercado. Nuestra salvación es Cristo Jesús. Amén, hermana. Y eso tenemos nosotros que tenerlo bien claro. Dos palabras que tienen que ir de la mano: arrepentimiento y conversión. Tenemos que saberlo, el ser humano tiene que saber, y en un momento le voy a decir, no, pero es que alguien no me habló. ¿Cómo no? Todo el mundo le ha hablado. Mucha gente da la espalda, mucha gente cierra los oídos a la palabra del Señor, pero es necesario que sepamos. Saludos de casa de oración. Bendiciones, hermano. Nosotros pertenecemos a un ministerio llamado YESMI, significa Iglesia Evangélica Santidad Misionera Internacional. Acá, la sede está acá en Catacama, Solancho, pero tenemos uno de los factores importantes que tenemos es de Honduras llevar el Evangelio a las naciones, porque estamos acá y tenemos que salir a predicar, o tenemos que llevar esa palabra, y lo estamos haciendo a través de las mismas redes, lo estamos haciendo a través de la Radio Sima, ahí está enlazado. Vamos a orar estos 3 minutos que quedan en este tiempo. Bendigo a cada uno de aquellos que se han conectado, bendigo la vida de cada uno de aquellos que siempre me están escribiendo, me están mandando mensajes. Así que vamos a cerrar este tiempo orando acá. Y si hay alguien que esté enfermo, y yo lo digo acá, yo no tengo ningún poder, pero sí he visto el poder de Dios moverse extraordinariamente a través de su Espíritu Santo. Saludos desde Miami, Florida. Saludos, hermana Wendy también, Espinal. Le bendecimos, es una bendición conocerles. Ahí estamos, busque en mi página, aparece Malcolm Oduber Hernández, es mi nombre. Yo estoy como pastor acá de una congregación y tenemos 3 grupos que son hijos de la misma congregación ya también, en el cual estamos dando esa cobertura espiritual y llevando esa palabra a la humanidad o al hombre. Así que oramos. Dios, gracias en esta hora. Gracias en este tiempo, oh Dios amado. Necesitamos entender los misterios que están ahí en tu palabra. Padre, si hay alguien ahí que no tiene a Cristo, hay alguien que ha estado desviado de Jesús o de ese camino, Padre, oramos para que tú puedas inquietar. Oramos para que tú puedas, oh Dios, desacomodar, tocar, provocar en ese hombre, en esa mujer, que sea, Señor, distinto, que cambie, que hayan cambios. Padre, oramos en esta hora. Señor, hay gente que ha escrito con peticiones por familia, por enfermedades. Ahora mismo oramos, sabemos que el poder no le pertenece al hombre, ni siquiera alguien tiene patentado tu poder, porque la gloria, el poder, la honra y la gloria te pertenecen a ti, Señor. Pero creo fielmente en que tú sanas, creo fielmente en que tú libertas, creo fielmente, Señor, en que tú salvas, creo, Señor, fielmente en que tú eres poderoso para cambiar la vida del hombre, del ser humano. Y ahora mismo clamamos por esas peticiones en las cuales las han escrito ahí, Señor, en esos comentarios. Oramos, oh Dios, si hay alguien en fe que ha creído que Jesús puede sanarle, Señor, hoy también tú tocas, tú transformas, tú edificas. Tú llevas una palabra, Señor, al corazón de ese ser humano, de ese hombre, de esa mujer. Tú tocas ahora a través de tu Espíritu Santo. Como aquellos milagros portentosos pasaban en los apóstoles. También nosotros, Señor, hemos creído. También creemos en la fidelidad de tu poder y de tu gloria. Padre, gracias. Gracias, oh Dios. Bendigo la vida de mi madre. Bendigo la vida de mi hermana. Bendigo la vida de mi familia. Bendigo la vida de mi papá. Bendigo la vida de cada uno de aquellos que se conectan. Bendigo aún a aquellos que no me conocen, Padre. Oramos por esta humanidad. Oramos por la conversión. Oramos por el arrepentimiento del hombre. Que podamos entrar y accesar a esa vida eterna a través de esa salvación que establecida fue en Jesucristo. Padre, gracias te damos en esta hora. Bendecimos la vida del pastor Wilson,
que también nos ha tomado en cuenta para poder predicar. Y es una bendición muy maravillosa, muy grande de parte de Dios el poder ser tomado en cuenta. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Llévanos en el hueco de tu mano y que este día sea bendecido, sea guardado nuestra vida en la mano tuya, Padre. Gracias en el nombre poderoso de Jesús. Damos gracias. Damos gracias a Dios por este tiempo, por este espacio que Dios nos ha permitido. Nos hemos enlazado ahí o nos han enlazado. Nos pidió el pastor Wilson que nos conectáramos con Radio Cima y hoy lo hemos hecho. Bendigo la vida de cada uno de aquellos que se conectaron, que van a poder también ser parte de esta transmisión. Así que hoy es tiempo de arrepentirnos, convertirnos para que nuestros pecados sean borrados. Bendigo la vida de cada uno, de todos aquellos que se han conectado. Dios les bendiga. Saludos desde Sur Carolina. A Dios sea la gloria y la honra. A Él. No hay quien más se lleve la gloria más que Él. Así que bendecimos la vida de Ever, nuestro hermano Ever, a todos, Justo, Carmen, a todos, hermana Ana, a todos aquellos que se han conectado. Es una bendición y nos vamos a ver. Si quieren seguir esta página, búsquenme ahí como Malcolm Luis Hernández. Y ahí hay muchos mensajes que hemos estado subiendo, hemos estado grabando o publicando en vivo, y es necesario también que usted pueda ir y pueda entrar para poder escuchar o ver esos mensajes. Bendecimos a cada uno de aquellos que se han conectado hoy. Desde temprano Dios nos ha bendecido, nos ha compartido la palabra en un horario inusual, pero ha sido para mí un privilegio enorme de parte de Dios. Así que bendigo. Nos vamos a ver, nos vamos a encontrar. No quisiera dejar de seguir acá con ustedes, pero tenemos que también hacer otras cosas, algunos oficios, otras necesidades. Así que Dios les bendiga y la paz del Señor sea con cada uno. Les amamos. Apliquemos esa palabra a nuestra vida.